Hoy os traigo un vídeo que a más de uno os va a encantar, y es que a menudo la gente piensa que las criptos son algo así como acciones, que tienes que deshacer posiciones para mandarlo después a tu banco tradicional y así poder disponer con la tarjeta de esos euros para pagar en los comercios locales de la tienda de la esquina, etc. Pero nada más lejos de la realidad. Ya hoy existen visas y tarjetas Mastercard, como por ejemplo estas que os traigo aquí, la de Wirex, la de Binance, la de Crypto.com, la de Bybit, que ya te permiten hacer eso, pagar con cripto, y que Paquita, la de la panadería de la esquina, con su TPV de toda la vida, te cobre, a ella le lleguen euros y a ti te quiten cripto y ella no se entera si has pagado con cripto, con euros o con qué. Muchos de vosotros ya conoceréis estas tarjetas, pero hoy el vídeo, y por eso os va a gustar, es que os traigo otras tarjetas de Visa y Mastercard que van contra la billetera fría o caliente. Van a ser algo así como Web3, tarjetas Web3, lo que pasa es que siguen siendo centralizadas. Lo que pasa es que no están centralizadas en un gran Binance o demás, son pequeñas fintech que te dan ese servicio y que además hay algunas sin KYC y que luego os contaré. Pero como en este vídeo tengo que contarte muchas cosas, quiero adelantarte primero que he creado un espacio digital para que puedas proponer los temas que quieras que traiga al canal. Proponer nuevos o votar de los que ya estén escritos, ¿vale? Es esta dirección, os la dejo en la descripción y podréis votar. Por ejemplo, la gente ya me está empezando a proponer aquí temas y yo, pues bueno, iré viendo y las más votadas serán las que vaya trayendo. Así vosotros recibiréis un buen contenido de calidad y a mí el algoritmo me amará por traeros un buen contenido. Es como un win-to-win. La segunda cosa que os quería contar es que voy a sortear, hoy voy a decir el ganador hacia el final del vídeo de la Wonky Touch. Ya sabéis que es una billetera que os dejo aquí en la descripción, o sea, aquí arriba, la playlist, donde estoy haciendo varios vídeos a petición vuestra, porque me gusta más que la SafePal, ¿vale? Mi top 3 es Wonky, SafePal y la Keynote, que a ver si la Keystone, que a ver si me mandan la 3, ¿vale? Pero ya os lo contaré. Y ya por último, la tercera cosa que os quiero anunciar es que estoy haciendo un sorteo flash que acaba en 5 días o en 4 días. Esto va a salir mañana, pues va a acabar el viernes. Son 2 entradas de $299 para el Meridian Summit 2023, que lo organiza Stellar Foundation. Es una convención anual muy exclusiva de blockchain que organiza Stellar, la moneda Stellar, la Development Foundation, donde van a hablar de temas de DeFi, de temas de pago, de todo el tema del ecosistema, y que además incluye esta entrada. Si os lo fijáis aquí, esta es el Meridian 2023. Entra, pues eso, van a hablar de DeFi, de Smart Contract, de Wallets, de Crypto Regulation, interoperabilidad, Payments, todo este tipo de cosas. Y lo que os estaba diciendo, que la entrada vale $299 y te permite acceder a todo. Yo voy a estar del 27 al 20, es del 26 al 28 de septiembre, yo voy a estar el 27 probablemente, seguro. Y además esto te da acceso al cóctel de bienvenida y a la cena de gala que será en el Casino de Madrid. El año pasado fue en Roma, este año es en Madrid. Y es que me han llamado la gente de Botum, que es una empresa de Barcelona dedicada principalmente a soluciones blockchain para desarrolladores, es decir, para construir cosas medio hechas y que puedas acelerar tus procesos a la hora de construir herramientas. Me contactaron a través de John 5 Crypto, que alguna vez lo he traído al canal, y me dijeron: oye, Iñaki, pues si quieres te regalamos entradas y 2 para tu comunidad. Ya sabéis que yo cojo todo para daroslo a vosotros, así que yo voy a ir y voy a regalar 2 entradas más. En la descripción tenéis el enlace. Y ya sabéis, tenéis que darle muchos likes, suscribiros y darle a la campanita. Y empezamos. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como os estaba diciendo, hoy os voy a traer en el vídeo diferentes tarjetas Web3 que se gasten las cripto desde vuestra billetera fría o caliente. No desde el típico de un exchange y demás, sino tener un poquito más de soberanía y de privacidad en ese aspecto. Os voy a dar varias opciones y además algunas sin KYC que todavía no está disponible, pero veréis que está en ello. Si os parece, vamos directamente al asunto y os enseño cosas. Bueno, la primera fue el otro día una sorpresa que me llevé trasteando con la aplicación de la Wonky, y es que acababan de lanzar, está todavía en fase beta, una tarjeta que te va a permitir gastarte tus criptomonedas de tu billetera. Te logueas con la cuenta de Google y haces todo el proceso.
Más o menos todas estas tarjetas suelen tener un coste, ¿vale? Eso para que lo tengáis claro. La Silver esta es $0, es una en beta, pero luego tendrá un fee mensual de $1, ¿vale? Y además tendrás pues unas comisiones por los canjeos, o sea, luego miraros más. Si os interesa un vídeo más en detalle, me lo decís en cdmi.es/bota y os traigo, de lo que os haya gustado, uno más en detalle, ¿vale? Tiene varias tarjetas y demás. Yo lo que os quiero enseñar sobre todo es que veáis cómo es por dentro y cómo se debería de solicitar. Os lo voy a contar y otro día os haré algo más en concreto, ¿de acuerdo? Yo esta que tenéis aquí, pues básicamente es lo siguiente. Cómo funcionan todas estas tarjetas es haciendo un top up, que básicamente es enviar cripto a la tarjeta y ellos automáticamente hacen el swap. Y ya se te queda normalmente en moneda fiduciaria, ¿vale? Yo ya hice esto, ya tengo aquí los 30,46 y para que os hagáis una idea voy a quitar todo esto. El proceso es el siguiente. Hecho. Lo primero tienes que habilitar el autenticador de Google, ¿vale? Si queréis un vídeo explícito, me lo decís y os lo hago. Activar la cuenta con el correo y demás y cuantos. Recargar criptomonedas, es decir, tienes que mandar USDC o USDT a esta billetera y después hacer un cambio, ¿vale? Lo tienes que convertir a USD y después ya agregas la tarjeta, que aquí veréis que tienes la tarjeta para la parte de Estados Unidos y la parte de India. Entonces, una vez que te llegue, directamente pues ya podrás gastar con tus cripto con una tarjeta de crédito. Algo parecido puede ser también con Holy Hell. Es otra tarjeta que también está muy interesante, que básicamente además te da un 1% de daily cashback, ¿vale? De lo que tú te gastes. Yo la tengo precisamente aquí y lo que haces es loguearte con una billetera, te logueas, te da una billetera y después tienes que pagar la tarjeta que vale unos $29 con cripto. Pagas con cripto y entonces te la dan. Yo me voy a meter aquí y así vais a ver un poco la pinta que tienen. Verás que tienes arriba el cashback de lo que ya has utilizado, la devolución que tienes. Luego te aparece wallet, que es lo que lee de tu wallet, ¿vale? Ahora mismo creo que está conectado con Matic y tengo ahora mismo 3,75 euros equivalente en Matic. Y luego esos 24,62 es de lo que ya convertí en su día. Esos Matic te los envías, te hacen el swap y te los dejan en euros ahí para que tú puedas pagar con la tarjeta, que todavía no me ha llegado, pero puedes pagar con la tarjeta virtual. Y es súper cómodo y la verdad que está súper bien, ¿vale? En la descripción tenéis el enlace de referido, pues bueno, para lo que me puedan dar, pues bienvenido sea y así apoyáis al canal. Otra opción que he estado viendo por ahí es esta de Swiss Bitcoin Pay Card, ¿vale? Que es para pagar básicamente con Bitcoin Lightning Network. Tú le envías ahí los Bitcoin y luego lo que no me ha gustado es que solo puedes pagar en los sitios donde tengan habilitado el pago con Bitcoin en Lightning Network. No es como las otras que pagas en cualquier establecimiento que acepten Visa o Mastercard. Con lo cual esta opción os la dejo también por aquí para que sepáis que existe. Me he estado revisando, buceando en internet y son cosas que he visto, ¿vale? Entonces, esta es otra opción. Luego he visto otra cosa, un tanto, yo creo que es más una droga dura esto, que se llama Digital Purse. Me he bajado la aplicación, la tengo por aquí, os la voy a enseñar. A ver, que la tenía por aquí. A ver, Digital Purse. Que básicamente la forma en la que funciona es de la siguiente forma. Es totalmente anónima, ya que tú le dices welcome, creas un código. Y ese es el código que sería como tu semilla, por así decirlo. Le das a continuar y luego lo único que tienes que hacer es get a card. Le das que quieres una tarjeta de crédito, que quieres gastarlo con el Apple Pay y te permite cargar la tarjeta con Bitcoin, Ethereum, USDT, Monero y Litecoin. Yo le voy a dar USDT y te dice la cantidad del monto que puedes cargar. Pues le voy a cargar 100 euros. ¿Dónde estás? 100. Entonces, tú puedes poner en el nombre de la tarjeta lo que te dé la gana. O sea, como si quiero poner Cristiano Ronaldo. Luego le dices, la dirección, no tengo. El país, pues puedes poner incluso Palau. Y le das a continuar.
Y lo que va a pasar ahora es que en 4 horas 35 a esa dirección tienes que hacer un importe, una transferencia de $120 Tether en TRC, en la red de Tron. Y aquí es donde está el tema. Al final son un 20% de comisión. Entonces me parece bastante elevado, pero sí que es cierto que no te piden absolutamente nada. Es decir, es bastante no KYC. Y como no hay KYC, hay otra que la encontré también buceando por Reddit, lasso.finance, que también es muy interesante, puesto que no te piden KYC y te cobran menos pasta. Cobran un 6,8% de fee cuando depositas en tu tarjeta, con lo cual es bastante más barato que la que os acabo de enseñar. Lo que pasa que en Estados Unidos sí que está operativa, pero en Europa todavía no. Y en el Status Update Here tienes una... Bueno, me la había abierto aquí. Tienes un status en un documento de Word de esto, donde van notificando qué negociaciones se están teniendo. Habían abierto la cuenta para Europa, pero se ve que el intermediario que les hace todas las gestiones, pues por lo visto ha dejado de darle servicio y están buscando alternativas. Y están viendo Payelo Solutions, que es la más fuerte y tal, no sé qué, y están viéndolo. Y bueno, a día de 7 de septiembre, es decir, a día de hace 2 días, todavía no hay actualizaciones. Pero tenerla en el radar porque es muy interesante. Al final te conectas con esto, le voy a dar a confirmar, pum, y se te conecta la billetera y entonces aquí te detecta el dinero que tienes y nada, pues oye, quiero 10 euros, cargar con 10 euros. Ves aquí la cantidad, el monto que te cobra y te llegarían estos 9,32. Te generaría, si estuviéramos en Europa y estuviera esto en Europa ya activo, un número de cuenta de una tarjeta virtual que tú luego ya pagarías. Incluso se puede poner en el Apple Pay y todo esto. ¿Vale? O sea que es otra que tenéis que tener ahí pendiente. Por otro lado, hay otra que me ha apuntado al whitelist, que es esta de Crypto Wallet. ¿De acuerdo? Es una que tiene buena pinta, que va a venir ahora en el Q4 del 2023, con más de 800 criptos soportadas. El mismo concepto de Web3. ¿Vale? Es free order, free delivery, free from hidden fees, o sea que parece ser que va a ser bastante baratita. High limits to cover all your needs, es decir, que vas a poder pagar bastante pasta, no solo montos muy pequeños. Pagos instantáneos para poder funcionar en cualquier sitio. La veo que está muy potente. Y yo me he puesto en el whitelist. Si queréis, en la descripción os dejo el enlace por si queréis acceder y poneros también la whitelist. Y también estoy en la whitelist con EgnosisPay.com, ¿vale? Que esta la descubrí gracias a Pepe Díaz, que os dejo por aquí el vídeo que estuve hablando con él de Banca sin Bancos. Y lo mismo, te puedes apuntar a la waitlist y en el Q4 también va a salir disponible. Y esta también tiene muy buena pinta, ¿vale? Autocustodia, gasto instantáneo, segura, además. Echarle un vistazo porque tiene bastante muy buena pinta. Y va con la red de Gnosis, ¿vale? Así que creo que este vídeo os va a gustar a muchos. Si queréis que os extienda o que os amplíe cómo hacer todo el proceso de alguna de las tarjetas que aquí habéis visto, me lo decís en comentarios o mejor aún en cdmi.es/bota, ¿vale? Para que os acostumbréis a ponerme ahí cosas y que os vaya trayendo temáticas nuevas. Así que ya sabes, dale muchísimos likes a este vídeo que me ayuda un montón. Para ti es un clic muy pequeño, para mí es un paso muy grande. Suscríbete, aquí, suscríbete y le das a la campanita porque cada domingo seguiré subiendo un vídeo como este. Y acuérdate de los sorteos. Espera, se me había olvidado, te lo digo en serio, y no había dicho el ganador, así que lo voy a decir ahora. El ganador del sorteo, de este último sorteo de la Wonky Touch, va para Madrid, creo, y su nombre es... redoble de tambores, Zulim. Enhorabuena, Zulim. Me voy a poner en contacto contigo a través del email que nos has dejado. Y si por lo que sea Zulim no contesta en 7 días, volveré a darle al bombo y os anunciaré el sorteo. Pero en principio va para Zulim, enhorabuena, muchas gracias por haber participado a todo el mundo y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!